Bienvenidos a una nueva edición de Gentes de Cine. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es realizador, escritor y productor radicado en La Habana. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, ha dirigido para la televisión cubana más de 100 emisiones de distintos géneros. Sus obras se han transmitido además en televisiones públicas y privadas de México, Estados Unidos y España. Vino a Buenos Aires a presentar su última película, La Habana, de Fito. Un largometraje documental que reconstruye el estrecho vínculo entre Fito Páez, el pueblo cubano y sus artistas. Hoy nos acompaña Juan Francisco Vilar Hernández, más conocido como Juan Pin Vilar. Juan, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. En tu película Fito, haces reiteradas referencias a tu amistad con él a lo largo de los años. ¿Podrías contarnos cómo surgió esta amistad y cómo se mantuvo a lo largo del tiempo? Surge porque eres invitado por Pablo Villarena al Festival de Varadero en 1987. Nos conocimos esa madrugada, después que él tuvo la función, nos presentó Santiago Feliu un instante. No lo hicimos, no lo hicimos a mí inmediatamente. Andaba en un mundo diferente dentro del festival, pero con el tiempo nos fuimos, es decir, a través de las conversaciones sobre la cultura, sobre el arte, sobre la sociedad en nuestros respectivos países, lo que nosotros pensábamos a los 23 años de todo eso, con el tiempo se fue haciendo la relación mucho más cercana y pasa entonces de los intereses comunes, de los temas comunes a ser amigos, sí, a preocuparte por la vida del otro, a irte enterando de lo que está pasando en su vida, cuando es un nuevo amor, cuando es una nueva separación, cuando nace un hijo. Y se fue convirtiendo en una amistad profunda en ese sentido, apoyada además o soportada por estos dos grandes músicos, Pablo Milanés y Santiago Feliu. Entonces siempre nos vimos en Cuba. Nos vimos todos juntos durante todo el tiempo que estuvo Fito, es decir, nos veíamos todos los días constantemente. Igual en mi caso, nos hemos visto en México 2 veces, nos vimos en Madrid una vez, en España, sí. Eso, cómo se construyen las amistades. Empiezan por un tema que puede ser que calorarse termina dándose la vida uno al otro. La película nos plantea mediante el montaje de material de archivo un tiempo de esplendor en La Habana, ¿no? Entonces, ¿cómo describirías que fue esta época? O sea, cuando tú tenías esta edad, ¿cómo era La Habana? Bueno, un paraíso para las personas que vivían del modo que vivía yo. El sabido que no era igual para todos, digamos. Pero sí fue, o sea, tenía un país con un alto índice de educación, de profesionalismo en la educación, sin costo a la familia. Nada es gratuito. Alguien pagaba eso, pero bueno, te digo, sin costo a la familia, las actividades culturales, absolutamente todas, desde el más grande artista que haya empezado Cuba hasta el menor, serían 50 centavos de dólar lo que le costaba sacar una entrada. Entonces, había un acceso masivo a la cultura de una manera impresionante. Había comida, había transporte, había gasolina. Y mi generación no se estaba yendo tanto. Eso se cae cuando se cae el muro de Berlín. El soporte económico de eso era la Unión Soviética, pues eso se acaba de un día para otro. Y ves entonces, en el documental, en la narrativa, ya conocente lo que se llama el periodo especial, en fin, que sin embargo llenó la plaza. Se ve en el documental, había más de 700,000 personas ese día ahí, que habían ido sin transporte. Había transporte de la Armada. Se unieron todas las plantas de luz que se pudieran. Casi apagaron La Habana para dar ese show. Entonces, veis, eso, de un mundo de esplendor, como se fue deteriorando hasta una situación muy delicada. Muy delicada. En cierta forma, las primeras presentaciones de Fito en la isla generaron cierta controversia. ¿Cómo fue ese primer encuentro con el público cubano y este rock?
No, la controversia siempre es con las autoridades. El público va y se fascinó con ese muchacho cantando ahí rock and roll, en un país donde el rock and roll estaba criminalizado e ideologizado y era como marginal. Entonces, de momento, ve un artista que se comporta como un rockstar en escena, que tiene un repertorio riquísimo en letra, en música, en ideas. La sonoridad de él es muy significativa de todo movimiento de cambio como el rock argentino. Él es un hombre con una personalidad propia, con una sonoridad propia. Cuba es un país muy musical, es gran país para la música, y el entendimiento de público y artista fue rápido. Pero bueno, las autoridades cubanas de esa época, que son las mismas que están ahora, son wars, mojigatos, gente corrupta. Y cuando eres corrupto, las personas como Fito no te hacen mucho, no te provocan mucho placer. ¿Viste? Hay personas que están cantando en Cuba gratis, que están cantando de realidad, que están cambiando constantemente. Y esa burocracia es gris y estable. ¿Qué edad tú tienes? 26 años. Usted sí no lo va a conocer nunca más. Pero el mundo alrededor del mundo soviético era muy rígido y muy gris. Se viene Fito y es como un estallido de color en un país donde esa exuberancia en escena y ver en el rock and roll existía. Ya sabía mentir. La habían eliminado. Y podríamos relacionar a Fito el momento en que dice la frase en el documental, ese hasta que no ves la cara al monstruo no lo conoces. Lo que pasa es que en el momento que él se está refiriendo a eso, se está refiriendo directamente a una decisión que tomó Fidel de fusilar a otro muchacho que se había secuestrado una lancha para llevarse. Entonces, pero el puesto completo sería que ningún país le da visa a gente pobre. Y Cuba tampoco te permitía salir si no tenías un permiso del gobierno. Sí, no, en esa época no podías sacar un pasaporte y eso. Entonces, la mezcla de eso, eres una gente pobre y que no te da visa, y la presión de tu país, la situación económica, la necesidad de salir, porque estás muy cansado de la política cubana y del comunismo, los millones de razones creaban ese tipo de implosión y de explosión. No tenía otra vía más que secuestrar una lancha para ver cómo te iba. Entonces, las implicaciones que tuvo para ti como realizador, ¿qué trabas se pusieron más o menos para realizar este documental? Para realizar ninguna, para exhibirlo todas. Para realizarlo con usted con magnífico equipo liderado por un productor con mucha imaginación, porque a es un gran director, además de Carlos Figueredo de Oliva, y habíamos ganado un fondo en la institución y empezamos a trabajar. Bueno, el problema surge cuando ellos ven el corte y ahí entramos en contradicción. Una dirección muy mediocre, son gente sin imaginación. El Ministerio de Cultura cubano no tiene imaginación. Hace muchos años que lo que hay ahí no tiene la menor imaginación. Para nada, no sirven para nada. Lo puedes quitar y la cultura se va a refrescar más a todos. El ministro, viceministro, el portero, todo eso tú lo tienes que sacar de ahí para que el país pueda ser de otra manera de luz. Entonces, ¿qué más decirte al respecto? Tú estás viendo, ellos se pelearon por nosotros porque ellos querían que nosotros quitáramos eso. Pero cuando haces un documental tienes que ser sincero. Y eso fue lo que pasó. Y si tú viste bien, está montado sobre lo que la prensa fue publicando. No solo la prensa extranjera que denuncia el fusilamiento de los muchachos,
sino lo que la prensa cubana iba diciendo. Y a mí siempre me sorprende cómo la cantidad de burócratas que tiene la cultura cubana ahora y el gobierno cubano realmente, cómo ellos tratan no sé, de justificar o de desvirtuar lo que el propio Fidel Castro publica en la prensa. Eso termina con un recuadro en el periódico Gramma, que eso está dictado o posiblemente escrito de muy mileta de Fidel, después de haber fusilado a esos muchachos, le dice que nadie piense que nosotros no tomamos esta medida sin haberlo pensado. Sabemos que el costo político que genera eso, bueno, parte del costo político de ese disparate, y como dice Fito, de ese asesinato, este documental no quiere ver lo que tú mismo hiciste. O bien sentido. No. Entonces, Interesante. No hubo problema. Si no, ahí lo censuraron y lo pusieron indebidamente en la televisión, a pesar de que el productor y yo habíamos dicho que no se podía poner. Sin tu consentimiento. Sin mi consentimiento, lo pusieron. Y hubo una gran respuesta del gremio inicial, escandalizado, porque yo denuncié eso inmediatamente. Ya estaba censurado, pero cuando lo sacan en la televisión es porque ya no pueden convencernos. Eso es un acto de soberbia. Y utilizan los instrumentos del Estado, del gobierno, para mentir. No solo lo exhiben, sino que antes de exhibirlo ponen un papel de 3 personas hablando mal de mí. Y hablando mal, en este caso, son tan cobardes que diciendo que yo había manipulado a Fito, que el pobre Fito. Y eso es lo que detona en realidad todo lo demás, ¿no? Se hace más escándalo eso. Y se crea, a partir de la censura, la Asamblea de Cine Cubano, que es la vanguardia de la cultura cubana dentro del cine, que empieza a destapar la caja de Pandora. O sea, hay más de 600 películas prohibidas en 60 años. Hay casi todos los artistas de mi generación y de los que siguen se van de Cuba porque no solo no tienen posibilidad de trabajar, lo cual es común a nuestros países. La situación que hay aquí es gravísima. Lo que pasa es que además no te censuran, ¿no? Como si es un proyecto, no sé, te criminalizan realmente. No sé, bueno, es una gran... Se tienen que ir los jóvenes. Muy bien. Entonces, esto se dividió así. Se creó esta asamblea, que es importante en la historia de la Revolución Cubana. La primera vez que un gremio completo apoya a un artista. Eso se fue acabando con los días, con el tiempo. Algunos tienen una relación profunda con la policía secreta, son delatores. Otros tienen una relación profunda con el sistema institucional. Y entonces les promete presupuestos y eso. Y bueno, se fue diluyendo. Pero la vanguardia del cine cubano está en la asamblea. Y me siento orgulloso de que todas las tragedias que vivimos por este documental, la parte negativa tenga esto como positivo, que los jóvenes hayan salido a defender en Cuba su derecho a exponer en sus documentales y el cine que se hace. Y desde tu experiencia, ¿no? Tienes varios años en todo el ámbito del cine, la creación. ¿Qué recomendarías tú, por ejemplo, para un estudiante que está interesado en el camino audiovisual? El guión le daría yo un consejo más sencillo. Muy sencillo. En los cuentos de Pierrot, La Bella Durmiente, El Gato con Bota, en esos cuentos, pueden encontrar lo mejor para escribir. Porque hay un momento en que Pierrot cuenta cómo se duerme la Bella Durmiente. Y dice, se durmieron. ¿Te acuerdas que la bruja malvada, ella se pincha con la aguja y tenía un maleficio que decía
que no se iba a despertar hasta se supone que durmió 100 años en la literatura y en la imaginación. Pero ¿cómo tú describes eso? Entonces, Pierrot dice, se durmieron la reina y el rey, se durmieron los lacayos, se durmieron los caballos y hasta una mosca en la pared. Cuando tú lees eso, tú exactamente crees que tiene que haber estado dormida un siglo, porque te imaginas cómo debe ser una mosca dormida. Cuando tú vas a escribir un guión, en cada párrafo que tú escribas, en cada escena, tiene que pasar algo, por lo menos una mosca. La historia tiene que avanzar, que crecer. Ya después la tienes que filmar lo más bello posible, no importa cuál sea la trama. Y sin un buen guión es difícil que tengas una buena película. El guión en el cuerpo nunca es el guión, la película nunca es lo que el guionista se imaginó, lo que después escribió, lo que después se convirtió en lo que después se convirtió en la vuelta del lector. Y después lo que terminas editando, el resultado final, ya que hay el resultado final, si tienes un guión de hierro, puede llegar satisfactoriamente. Si no, cuesta mucho trabajo hacer. Pero siempre tiene que pasar algo. Un guión, por lo menos una voz. Hay una parte de la canción de La Habana de Fito que nos dice Habana tu piel, Habana de pie. Esto viene a representar prácticamente la lucha del pueblo cubano, ¿no? Son varias luchas. La de hoy es diferente a todas las anteriores. Hubo un país que conquistó su soberanía y su independencia. Realmente un país independiente y soberano. Y en la medida en que pudo, fue independiente de la Unión Soviética y Estados Unidos. En la medida en que pudo. Ya. ¿Verdad? Fue. Lo que pasa es que ya eso se tiene. La sociedad tiene que moverse. No puede seguir estancada en toda una filosofía envejecida que soporte esa independencia y esa soberanía. Pero el Estado se muere, envejece como todo en la vida. Las ideas tienen que cambiar. Entonces Cuba ahora está en un proceso de cambio. Es evidente, el 11 de julio salió la parte de la sociedad espontáneamente. El 27 de noviembre, que en los últimos años ha habido un gran movimiento social y un gran éxodo de jóvenes. Eso produce cambios, produce fricciones con los aparatos represivos del Estado. Pero también yo creo que los jóvenes son los que cambian los países. Es difícil que un hombre de mi edad se inmiscuya profundamente en cuestiones de la política. Ya no es mi caso. No son todos los de mi generación ni nosotros. Más bien la nación dormida ante eso. Pero los jóvenes sí. Los jóvenes todo el tiempo están cambiando y diseñando su propio país. Tú estás explotando un nuevo diseño de país. Quienes no se han enterado son los que están en el gobierno. Y son el terreno fundamental. En mi caso, pienso que junto con la política de los Estados Unidos con relación al mundo. Esos dos parece como si estuvieran de acuerdo. Para terminar, me gustaría decirte si has pensado ya alguna nueva idea para algún otro documental. Tengo un documental totalmente filmado. Puede editar sobre uno de los más grandes músicos de percusión que ha tenido Cuba y por supuesto el mundo, porque estamos hablando de la tumbadora, una leyenda. Digamos, el Miles Davis de la tumbadora es Tata Winer, está ahí. Y tengo un proyecto de un archivo grande de entrevistas y materiales
sobre la historia de la cultura cubana y la relación con la política. Tengo entrevistas inéditas a muchas personalidades, a Silvio, por ejemplo, la larga entrevista en 3 horas y ten. Entonces, con todos esos materiales yo quiero construir o dar mi punto de vista sobre lo que sucedió en Cuba a partir del año 1967, que es la muerte del Che, hasta 1976, que en todo ese periodo las transformaciones son tantas, pero hay una entrega absoluta o casi absoluta de nuestro gobierno a la Unión Soviética, a Moscú. Y el paquete de ayuda económica viene también con una concesión ideológica grande. No sé, ese paquete, yo quiero hacer un documental de cómo fue eso. Es el momento en que se convierte en ley perseguir a los homosexuales, empiezan a sacarse los actores de los teatros, actores homosexuales, se les decía que no podían seguir representando. Se llamaba parámetros. Había un eufemismo para que no hubiera un escándalo universal y le decía que tú no cumples los parámetros para ser actor, los parámetros para ser profesor, agente. ¿Me comprendo? Entonces, yo quiero hacer un documental de cómo se produce eso. Eso no es que alguien se levanta un día por la mañana y decide. No, hay una evolución de varios. Y yo creo que tiene que ver con la muerte de Jane Cambio en el liderazgo cubano. Más propio, más cercano a Moscú. Ya. Qué interesante. Y cuando él estaba vivo, los soviéticos no les gustaba el Che. Quiero hacer un documental sobre eso. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy en esta entrevista y te deseamos lo mejor para futuros documentales y toda la creación que quieras hacer.